7:13 en la mañana, recibimos en nuestra mesa de trabajo al consultor político Carlos Salomoto. Con él vamos a hacer una valoración de lo que está pasando en el país y particularmente esta relación política en la Asamblea Nacional, derivada de lo que ha ocurrido en estos días. ¿Cómo le va, Carlos? Bienvenido, buenos días. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Buenos días, Fabricio, Alexis. Un saludo cordial a la gente que escucha Majestad FM. Bueno, realmente creo que el país está viviendo un momento duro, ¿no? Realmente con algún conflicto alto en la Asamblea Nacional, una relación ejecutivo-legislativo complicada, una situación en donde las bancadas creo que no tienen tan claro el panorama por dónde van. Ustedes decían la crítica de una bancada que votó la semana anterior en contra de al menos lo que ha propugnado durante mucho tiempo. Y finalmente que nos demuestra que el país está viviendo un momento de stand-by en lo político, al menos hasta ver qué pasa con las elecciones seccionales. Creo que las elecciones seccionales van a marcar un punto clave, estratégico, un antecedente y un momento posterior que marcará la vida política del país. Creo que todos están a la expectativa. Y de por medio también lo que pasó en la Asamblea la semana anterior, que es una bombita de estas de audio, ¿no? La tecnología te permite ahora grabar todo. Y en ese contexto, claro, si es que alguien no está de acuerdo con la postulación de una persona y tiene sus audios y demás, los va a sacar en su momento, ¿no? Así que es un momento, yo diría, complejo, pero también que nos invita a reflexionar más allá de la coyuntura de la semana. Usted hace un rato también hacía una reflexión importante. ¿Qué está pasando con el Ecuador en el contexto, por ejemplo, del cumplimiento de la Constitución? ¿Qué está pasando con la Asamblea en su rol de legislar y fiscalizar asuntos de primera orden? Por ejemplo, el tema de los despidos en el sector público. La oposición hace rato que yo creo que no logra concretar un punto de fiscalización de magnitud que tenga que ver con derechos constitucionales. Por ejemplo, la LOCEP, en su artículo 58, cuando habla de los contratos vacacionales, señala que estos deben durar un año, pero todos sabemos que en el Ecuador desde la década anterior, y si un error del gobierno anterior también, se ha permitido que muchos servidores públicos trabajen bajo esa modalidad en vez de tener una carrera administrativa como se esperaba. Ese es un tema de fondo, por ejemplo, que la Asamblea debería estar debatiendo, debería estar haciendo reformas legales. Ante lo ocurrido en vísperas del feriado de Carnaval, le pregunto al doctor Salomoto, lo correspondiente hubiese sido que la Comisión de Derechos de los Trabajadores de la Asamblea haga un pronunciamiento y pida información y explicaciones al Ejecutivo, porque digo, más allá de un simple comunicado que emitió el Ministerio de Trabajo, no hay claridad sobre cuántos funcionarios son, cuántos son, como usted bien señala, de contrato ocasional, cuántos son de carrera, en definitiva, cuánto le va a costar al Estado también el tema de la desvinculación de estos trabajadores. Totalmente de acuerdo, Alexis. A ver, ahí hay un tema, ¿no? Que nuestra Constitución del 2008 consagra una serie de derechos. Pasamos de ser un Estado orientador, un Estado planificador, a ser un Estado prestador, a ser un Estado garante. Y por ende, el Estado sí debía generar mayores plazas de empleo para garantizar justamente esos derechos. Pero la lógica mandaba a que se establezca la carrera administrativa. Recuerden que la LOSCA, que fue tan criticada de carrera administrativa, tenía de largo un sistema mucho mejor que el de la LOCEP para que exista servidores de nombramiento. Porque esa es la lógica. Si es que el Estado es un Estado garantista, prestador de derechos, necesita una carga laboral importante, pero esos servidores públicos deben tener estabilidad. Ese es el principio del servicio público. Y por ende, desde el 2008 se hizo bien en contratar gente, por ejemplo, en temas de salud, en temas de educación, en temas de seguridad, pero lo lógico y lo adecuado en ese momento era generar estabilidad en los servidores públicos. No se lo hizo. Entonces, quienes no garantizaron estabilidad laboral en los 10 años anteriores, ahora critican el despido masivo de los mismos servidores a los que les dieron únicamente contratos ocasionales. Entonces yo creo que más allá de la visión política del momento y la coyuntura hay que ser más coherentes y congruentes, y lo que la Asamblea debe hacer, por ejemplo, es revisar ese artículo de la LOCEP que es totalmente inconstitucional. Usted está señalando cosas, un tema, solamente un ejemplo de algo de fondo que en realidad le preocupa a la gente, pero me da la impresión, y no es de ahora, me da la impresión que desde el año anterior esta Asamblea Nacional y este periodo parlamentario se está caracterizando más que por responder a las demandas de los ciudadanos, por tratar de apagar incendios constantes fruto del vaivén de la política. Sin duda, se ha visto mucho el tema de las resoluciones, por ejemplo, este periodo legislativo versus el anterior. Es una barbaridad lo de las resoluciones. Se ha multiplicado en más de un 500% el número de resoluciones del Pleno de la Asamblea, que como todos sabemos, por ejemplo, la mayoría son de exhortos, ¿no? Exhorto de que se haga tal o cual tema,
de que se revise tal o cual situación en una provincia determinada. Ahora se está haciendo, por ejemplo, una reforma a la ley de la función legislativa que debe ser mucho más sensata y mucho más amplia de lo que dice el borrador. Hay muchos mecanismos de fiscalización, ustedes bien decían hace un momento, creo que la semana pasada hay mucho temor al debate de temas de trascendencia en la Asamblea. Se cree que por crear una comisión específica para investigar un tema se va a sancionar y a juzgar a una persona sin el debido proceso. Hace poco nomás se creó la Comisión Gabela y digamos el tema se investigó y no sabemos las consecuencias. Hubo recomendaciones a Fiscalía, Contraloría y listo. Y déjenme decirles algo, muchas de las recomendaciones, por ejemplo, de ese informe, recogieron lo que la comisión del periodo pasado investigó y señaló respecto a los contratos con la empresa que brindó los helicópteros. Entonces, el rol de la Asamblea, en efecto, se convirtió en un rol de apagar incendios, de apoyar al Ejecutivo en ciertos temas, y no de consagrar una agenda legislativa que permita, sí, fiscalizar, que permita tener pesos y contrapesos. Y de la mano tienes un Consejo de Participación Ciudadana que se ha convertido en un detonador de cosas que no van de la mano con la constitucionalidad. Y ese es un tema que también debemos debatirlo. Quienes hace 2, 3, 4, 5 años criticaban algunas decisiones del presidente anterior de la República, hoy aplauden y felicitan una gran cantidad de ilegalidades que hace el Consejo Transitorio. Temas que nosotros también los hemos mencionado acá. Estamos dialogando con el consultor político Carlos Salomoto, justamente sobre la coyuntura que al momento enfrenta el país. Cumplo rápidamente con una pausa y vuelvo enseguida para continuar con este diálogo. Que es el que no se exija copias de papeleta de votación ni de copias de cédula en las instituciones públicas, pero que no se está aplicando. Estado, pero que no se aplica, no se aplica, Alexis y Fabricio. He visto yo casos concretos en Fiscalía y en otras instancias de las funciones del Estado en las que no se aplican las leyes aprobadas en este periodo. Por desconocimiento, por falta de difusión, ¿por qué? Por desconocimiento por una parte, pero por otro por falta de fortaleza en la fiscalización de la Asamblea. Porque la ley de la función legislativa debería establecer más allá del juicio político y demás. Por ejemplo, el seguimiento trimestral a las leyes que aprueba la Asamblea Nacional. Hubo por parte del legislador Fernando Urbano en algún momento la iniciativa de crear la unidad de seguimiento a las leyes aprobadas. Y esa es ¿Podría ser una buena solución esa o no? A mí me parece que es interesante la propuesta, pero también depende de la calidad de profesionales que se tengan en cada una de las áreas, ¿no? Por ejemplo, la UTL debe ser mucho más fortalecida. Los proyectos de ley, en esta reforma que se hace a la ley de la función legislativa, se debería pensar a futuro. Por ejemplo, ¿cuántas firmas necesita un proyecto de ley? Muchos proyectos han sido criticados y es porque uno necesita 6, 7 firmas para presentar un proyecto que habrá veces en que sean muy interesantes y ricos los proyectos de ley, otras que son muy pobres y que realmente su destino debería ser el archivo. Entonces hay que mejorar el tema de la calidad legislativa, desde lo legislativo también, y la fiscalización. Ya les digo, un tema clarísimo, por ejemplo, que esta Asamblea debería lucirse en los próximos meses es fiscalizar esta ley de eficacia de trámites administrativos y sentar en la Asamblea las instituciones públicas y exigirles que cumplan la ley. Oiga, doctor, usted hace un momento, para volver nuevamente al tema político electoral, decía, estas elecciones van a generar que el Ecuador tenga otro escenario político, otro mapa político, y habló de lo que va a pasar o lo que podría pasar con el Partido Social Cristiano, con Alianza País. Pero yo le planteo la misma inquietud sobre dos organizaciones políticas alternas. La una, creo, y la otra, este partido político Movimiento de la Revolución Ciudadana, la lista 5. Fuerza Compromiso Social. ¿Qué va a pasar con estas dos organizaciones políticas? Le pregunto lo de Creo porque me parece que las candidaturas de ellos en Quito y en Guayaquil vienen a ser candidaturas más bien marginales, y tal es así que la participación de Guillermo Lasso en esta campaña no ha sido tanto para respaldar a sus candidatos, sino para impulsar el voto nulo en la elección de los consejeros de participación ciudadana. Sí, a ver, yo creo que Creo se ha debilitado muchísimo y probablemente esa es mi percepción, yo creo que se lo verá en el 24 de marzo,
con la elección que se dará al tema seccional. Quito y Guayaquil va a tener una votación muy marginal, probablemente muchos menos concejales de largo que los que tuvo, por ejemplo, en Quito el periodo anterior, y eso sin duda debilita su proyección al 2021, ¿no? Yo creo que uno de los más sensatos, y por eso señalaba el Partido Social Cristiano, es ir fortaleciendo las seccionales para el camino del 2021, independientemente de que uno comulgue o no con sus preceptos y principios. El tema de Revolución Ciudadana, compromiso social, me parece más bien muy interesante. Creo que no va a lograr ganar y captar muchas alcaldías, pero para ser un partido o un movimiento que ha surgido en los últimos 3 meses probablemente, y consolidarlo en los 2 últimos meses, van a tener un resultado interesante. Me parece que el regreso de la visión de Rafael Correa y su fortaleza se verá en estas elecciones, y que no nos sorprenda que en algunos cantones, por ejemplo en Manabí, tenga algunas alcaldías, tenga la prefectura probablemente. Entonces eso le va a dar mucha fuerza al correísmo, ¿no? Que en este momento está peleando, está pataleando en la Asamblea, por ejemplo, pero que pasadas las elecciones, si es que logran tener una representatividad importante en las seccionales, tendrán otro peso para la visión a futuro. Pero patalea con 30, que es más que el bloque de Creo y el bloque del Partido Social Cristiano. Porque ellos han sido mayoría y creo que tienen más claro cuál es el rol de la oposición. El problema de la oposición los últimos 10 años ha sido no tener claro un rol de fiscalización contundente que le permita contar con el respaldo ciudadano. Se han ido más bien por el tema del show. Y solo para cerrar lo del tema del voto nulo en el Consejo de Participación Ciudadana, a mí me parece que es un poco irresponsable aquello. Yo creo que es válido todas las formas de votación, pero por ejemplo, yo he escuchado y he debatido con algunos colegas del tema del voto nulo, a veces que esta vez se lo va a contar como 7 veces o 6 veces del voto nulo. El voto nulo es un solo voto, ¿no? O sea, se anula la papeleta. Entonces no podemos inventarnos ahora el agua tibia y decir que vamos a multiplicar el número de votos nulos para con eso alcanzar la nulidad de la elección, que habla el Código de la Democracia. Y si es que llegara a pasar aquello, ¿qué viene luego? Nos va a tocar volver a convocar elecciones, porque no es que el Consejo de Participación Ciudadana va a desaparecer por tener voto nulo. Claro, nosotros hemos comentado mucho sobre ese tema. Carlos, le vamos a comprometer a nuestro invitado para que posteriormente nos acompañe, para con más tiempo hacer una valoración todavía más integral del momento político que vive el país. Claro, habrá un punto de inflexión que serán las elecciones del próximo 24 de marzo. Gracias, Carlos. Gracias, doctor. Muy amable. Gracias a ustedes. Buen día. El doctor Carlos Salomoto, consultor político en nuestros micrófonos, 7:32.